pedir que me confirmen si es que se ve todo bien. ¿La ven, cierto? Perfecto, Gabriela, vemos súper bien. Ya, súper. Bueno, el taller del día de hoy lleva como nombre cómo crear envases únicos y comprometidos con el cuidado del medio ambiente, ¿cierto? Esto relacionado a lo que hablaba Israel sobre la sustentabilidad, un tema súper importante, súper, no quiero decir súper actual, pero sí que ahora está tomando mucha, mucha más importancia. Mi nombre es Gabriela Donoso, yo de profesión soy diseñadora gráfica, soy también emprendedora, hace poquito hice un diplomado en infografía, pero creo que lo que me vuelve más competente para hacer este taller el día de hoy es que en escuelas de diseño yo imparto ramos de envases y propiamente tal de packaging sustentable, y de ahí viene este conocimiento y este interés por democratizar este conocimiento que no siempre manejan todas las personas y que ya está bueno que salga un poco de la academia, ¿cierto? Y pueda ser compartido y pueda ser de conocimiento de todos y de todas. Rápidamente, el taller del día de hoy, les cuento, es un taller principalmente teórico, tiene pequeñas partes más prácticas, ¿cierto? Donde vamos a poder conversar sobre lo aprendido y también ver de qué forma lo que se muestra en el taller del día de hoy es posible aplicarlo a los distintos emprendimientos, ideas o proyectos que ustedes tengan, los asistentes de hoy. Es un taller que dura 2 horas, vamos a hacer un pequeño break en la mitad para que no se fundan tanto las neuronas, para que pueda seguir fluyendo todo de buena manera. Requisitos no tiene muchos, solo conocimientos básicos de computación, de redes sociales, manejo básico de ventas, ¿cierto? Me imagino que todos y todas aquí están conectados a internet desde su PC, tablet o celular, así que estamos perfecto con eso. Y es un taller que está dirigido a personas que tengan un emprendimiento o una empresa, o que quieran tener un emprendimiento o una empresa y deseen implementar los principios del packaging sustentable como un atributo diferenciador de su negocio, ¿ya? Esto tiene como objetivo poder aprender sobre funciones y características del packaging en una primera etapa, y también herramientas prácticas, consejos prácticos para que ustedes puedan aplicar la sustentabilidad en la creación de envases a nivel local. Como ya les comentaba, en un ratito más, yo creo que podría ser en realidad, porque a las 15:50, no, parece que ahí me equivoqué yo. Bueno, en algún momento en la mitad del taller vamos a hacer un break cortito para que puedan estirar las piernas, prepararse un café, 10 minutos. Luego de eso retomamos y terminamos la sesión. Nuestro taller dura hasta las 15:30, claro, efectivamente o sea, hasta las 17:30, efectivamente yo me había traspapelado. Entonces, antes de comenzar de lleno con los contenidos, me gustaría cederles la palabra a ustedes para que puedan tomarse el micrófono, el chat y puedan contarnos quiénes son, a qué se dedican, desde dónde nos están acompañando y qué los motivó a tomar este taller. ¿Qué expectativas traen el día de hoy? Ahí levantó la mano Michelle. Michelle, si puedes habilitar tu micrófono y contarnos. Hola, Hola, Michelle. hola, buenas tardes. Hola, mira, yo tengo un emprendimiento de hidroponía, somos Malquivitor, hidroponía Malquivitor, y mi principal problema, y por eso quise asistir a este taller, mi principal problema es el plástico, de que la verdad que se vende en todos lados, es súper accesible y todo lo demás, pero por ejemplo, me ha costado, por ejemplo, con las lechugas, poder meterlas en otro envase que no sea plástico para mantener lo mejor posible sus cualidades. Entonces, he estado viendo por ahí, pero no es tan accesible. No sé, por ejemplo, colocarlos con eh, cartón o colocar con papel craft. Entonces, la verdad que hemos tenido un poquito de problemas ahí. Hemos hecho hartos ensayos con otros materiales, pero
pucha, no hemos tenido éxito tanto como el plástico. Ahora lo que sí, reducimos en todo lo demás. Nosotros tenemos unos envases que hacemos nosotros mismos de papel mantequilla, y ahí entregamos nuestros productos de gramo, y la verdad que nos ha ido súper bien con eso, pero todavía no puedo reemplazar la lechuga. Así que por eso estoy súper interesada en este curso. Perfecto, muchas gracias Michelle por compartir tu experiencia, que bueno, que ya se estén adentrando en estos cambios tan importantes que hay que hacer, y espero que lo que aprendas el día de hoy te ayude a tal vez darle otra vuelta, podemos conversarlo al final y ver cómo se aplica o cómo se llega a alguna solución para las lechuguitas. Y esa es la idea, esa es la idea. La verdad que el negocio da para algo más, para darle un sello más allá de solamente el plástico que es tan accesible para todos. Ay, sí, ese como mal necesario, ¿cierto? Sí, pero queremos avanzar, queremos avanzar. Súper, súper. Gracias. Muchas gracias. Hoy se me fue hacia atrás la presentación. Ahí sí. Y está María también, gracias Sí, Michelle, María. gracias por tu comentario. María, ¿también estaba por ahí? ¿Alguna consulta, dudas? Puedes habilitar tu micrófono. No, quería igual presentarme con Michelle, soy María Mani, también soy diseñadora gráfica y tengo un emprendimiento de una agencia de diseño donde principalmente hago packaging, y me llamó la atención el curso porque quiero también que el packaging sea más sustentable, y con eso igual el diseño es de gran ayuda, y eso. Perfecto. Bienvenida, colega. Muchas gracias por la presentación, y lo mismo, espero que de este taller puedas sacar muchas ideas sobre cómo implementarlo tú, que estás ahí creando estos envases para otras empresas y otros emprendedores que necesitan ya empezar a incorporar soluciones más sustentables. Gracias, María. Oye, Gabriela, comentarte también la importancia del packaging en los proyectos también de los emprendedores que están recién empezando. Nosotros tuvimos varias asesorías con respecto a la postulación a capital abeja y semilla, y estos dos proyectos venían con un ítem donde tú tenías que explicar cuáles eran tus acciones de sustentabilidad. Perfecto. Y créeme que el packaging, yo creo que en un gran porcentaje era como la acción principal de la sustentabilidad de los emprendedores. Están todos muy preocupados de esto, también ya en este caso el mercado también lo está exigiendo, así que para que vean que también es un plus súper importante. Exacto. Así es. Nos han ido sumando más personas. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos hoy. ¿Alguien más que quiera presentarse? Por el chat, por el micrófono. Hola, Hola, Andy. mi nombre es Andy Muñoz, también soy de Erika y también soy diseñador gráfico. Colega. Mi colega, me interesa mucho el tema del packaging sustentable. De hecho, mi proyecto de título fue similar a ello. Creé un packaging hecho a partir de la cáscara de tomate. Wow. Y como estoy trabajando actualmente, acabo de formalizarme, quiero crear nuevos métodos más sustentables para los clientes que vengan ahora en adelante. Perfecto, genial. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, Andy. Gracias a ti. ¿Alguien más se anima? Si no, no hay problema. Comenzamos con el taller y al final vamos a dejar espacio para conversar sobre los distintos proyectos y ver de qué forma se aplican estos conocimientos. ¿Sí? ¿No? ¿Alguien más? Hola, hola. Hola, hola Judith. Recién integrándome. Hola, me presento. Mi nombre es Judith Cortés. Tenemos una pyme familiar dedicado a las artesanías en madera, especialmente en las maderas de olivo, y el tema del packaging para mí en especial
con el tema de las artesanías, como son de diverso volumen y tamaño, no puedo tener como algo, un prototipo de una cajita o algo, entonces igual necesito como lo mío es algo natural, artesanal, quiero que vaya, mi packaging quiero que vaya de la mano con mi línea. Perfecto. Entonces es un poquito eso. Y me interesaba mucho y lo había solicitado muchas veces tener algún asesoramiento con el tema del packaging para mi rubro. Perfecto. Esperamos entonces que el taller te sirva, ¿cierto? Para lograr llegar tal vez a alguna idea sobre cómo implementar la mejor alternativa de packaging que esté alineada con tus productos, que deben ser muy bonitos por lo demás. Sí, así es. Súper, bienvenida, muchas gracias, Judith. Parece que Israel, parece que alguien había escrito en el chat, no estoy segura porque no puedo verlo, tengo un poco bloqueada la pantalla. Sí. No, Gabriela, habría sido yo que había dejado también lo mismo, indicando que si alguna consulta lo puedan dejar en el chat. Oye, que Ya. también nos dejen sus datitos, porque es importante para nosotros, para el tema de la asistencia, que nos indiquen sus datos. Pero no te lo voy a estar atento, apenas alguien escriba algo, te voy a avisar. Súper, perfecto. Bueno, entonces, si les parece bien, podemos comenzar a impartir ya los conocimientos del día de hoy y luego vamos viendo cómo se desarrolla la dinámica, ¿cierto? Respondiendo sus dudas y conversando sobre lo aprendido. El taller del día de hoy lo divido en estos 4 grandes capítulos, por así decirlo. El primero, yo diría el más teórico de todos, que es para que ustedes puedan entender desde el punto de vista más de la academia, ¿cierto? ¿Qué es lo que se entiende por packaging? Y varias cosas que me parece muy importante traspasarles, transmitirles a ustedes para que estén más familiarizados en cuanto a conceptos. El segundo capítulo tiene que ver con el diseño de envases sustentables propiamente tal, ¿ya? Y el tercer y cuarto capítulo son un poco más cortitos en cuanto a extensión. El tercero tiene que ver con alianzas, ¿cierto? Alianzas de proveedores, de imprentas, etcétera, que les van a permitir a ustedes lograr sus objetivos de packaging sustentable en el contexto local. Y también un cuarto capítulo con recomendaciones, ¿cierto? Para que ustedes puedan profundizar más en temáticas de sustentabilidad y puedan hacer este ejercicio de concientización y seguir por sus propios medios, ¿ya? Entonces, dicho lo anterior, me gustaría preguntarles a ustedes, me imagino que ya lo intuyen, pero ¿qué entienden ustedes por packaging, esta palabra anglosajona? No sé por qué no puedo ver el chat, pero bueno, puede que algunas personas estén familiarizadas con el concepto de packaging, otras puede que no. Se los explico brevemente. Cuando nosotros pensamos en packaging, pensamos, ¿cierto?, en bolsas, envases, cajas, botellas también pueden ser de distintos materiales, vidrio, plástico, más cajas, y así una serie de imágenes que se nos vienen a la mente. Por definición, el concepto de packaging hace alusión a todo aquello que implique la inclusión o protección de productos para su distribución, almacenaje y venta, ¿ya? Desde esta definición, entonces el packaging no sería solo el envase, sino todo el proceso y todo lo que implica el poder distribuir, almacenar y vender los artículos comerciales, ¿ya? Desde los envoltorios, los etiquetados y los envases de dichos artículos. Entonces, sobre todo cuando pensamos en la sustentabilidad, surge mucho esta pregunta, si acaso es posible enfrentarnos a un mundo donde no exista ningún envase, ¿cierto? Un escenario súper ideal, donde pudiésemos vivir sin envases. Y aquí a modo de introducción les voy a dejar un video cortito que hace un poco, de forma un poco cómica, nos muestra cómo podría ser una vida sin envases para los productos comestibles.
terrible, yo sé, sobre todo si pensamos en el contexto de pandemia que hemos vivido los últimos años. El solo hecho de pensar que los productos que nos vamos a llevar a nuestra boca, ¿cierto?, que vamos a consumir, puedan estar así de contaminados es una cosa terrible. Pero lo curioso aquí es que, como se dan cuenta, este video es bastante antiguo y además fue realizado por una empresa dedicada a la fabricación de envases plásticos. Entonces, ¿qué más conveniente que mostrarte lo desastroso que es no tener envases para envolver la comida? Pero más allá de eso, también nos deja la reflexión de que hasta cierto punto nos encantaría poder reducir al máximo la contaminación y pensar que sí, sería genial tener un mundo en el que no existiera ningún tipo de envase contaminante, sobre todo plástico, pero como todo en esta vida, el rubro del packaging también tiene sus matices, porque siempre nos vamos a enfrentar a ciertos productos, sobre todo de los rubros de alimentos, de salud, dermocosmética, cosas que van a ser más delicadas de por sí, que van a necesitar un mayor resguardo, una mayor protección para su exhibición, para su traslado, y que sí o sí van a necesitar de envases. Entonces, ahí también está la invitación a cómo nos podemos hacer cargo de eso sin que eso vaya en desmedro del medio ambiente, ¿cierto? Si nos remontamos un poquito más atrás, para ya darles algo de contexto histórico, se dice mucho que la revolución industrial vino a marcar un antes y un después en la historia del packaging, ¿ya? Esto es por dos principales motivos. El primero es que antes de que existieran estas máquinas que permitían hacer todo de forma mucho más mecanizada, era más frecuente que la compra se hiciera a granel, ¿cierto? En un sistema de reutilización constante 16 horas. de envases, donde estos no iban necesariamente a parar a la basura, sino que eran los mismos consumidores quienes tenían sus envases y los utilizaban para comprar la leche, para comprar las legumbres y así todo lo que necesitaran, ¿ya? Entonces eso vino a cambiar cuando la revolución industrial permitió tener máquinas que mecanizaran los procesos, que los automatizaran y los hicieran muchísimo más eficientes para poder suplir una demanda más masiva de productos, ¿ya? Y por otro lado, antes de la revolución industrial no existía la misma competencia, ¿ya? Porque esta competencia que se genera en el mercado también viene a ser producida por la alta demanda y la alta producción. Entonces empiezan a haber muchos productos de lo mismo, ¿ya? Y ahí es donde las empresas empiezan a darse cuenta que surge esta necesidad de poder diferenciarse de su competencia, ¿ya? Entonces también aquí el envase entra a jugar un rol importante en el cómo yo le entrego identidad al producto que está conteniendo ese envase y a la marca, a la empresa, al emprendimiento. ¿Ya? Esto nos lleva entonces a comprender que el packaging como tal, el envase como tal, debiese cumplir dos funciones que son sumamente importantes. Por un lado, va a estar la función de contener al producto que lleve dentro, y por otro, la función de comunicar al consumidor qué es lo que contiene ese envase. ¿Ya? Entonces esto, para que se lo graben muy bien, estas son las dos funciones que cumple el packaging y siempre las va a cumplir. Entonces aquí tenemos dos posibilidades también, que es la de atender lo que está pasando en cuanto al comportamiento de un envase según lo que contiene y también en lo que tiene que comunicar. ¿Ya? Entonces, para poder cumplir estas dos funciones, algo importante a tener en consideración es el material que se va a usar para el envase, porque por un lado este tiene que ser capaz de proteger su contenido y por otro también tiene que ser un buen soporte comunicacional para lo que ustedes desean transmitir en su envase. En resumen, no todos los envases y materiales que existen van a servir para todo tipo de productos, eso está claro. Hay que saber elegir cuál es el más indicado para mi producto. Algunos materiales que son comúnmente utilizados al día de hoy para los envases son estos que vemos aquí en pantalla. Yo los he dispuesto de tal forma que podamos también analizar en esta diapositiva cuáles de las alternativas actuales vendrían siendo las más sostenibles y cuáles las menos sostenibles.
ya tanto desde el punto de vista de su producción, para hacer el material que necesitamos, como lo que ocurre al término de su vida útil como envase, con la posibilidad de reutilizarse o de reciclarse, ¿cierto? Es visto desde ese punto de vista. Entonces, desde lo más sostenible a lo menos sostenible, en primer lugar tendríamos el vidrio, ¿cierto? Luego vendrían los papeles y cartones, luego el aluminio, la hojalata y en último lugar, por supuesto, y me imagino que lo intuyen, los plásticos de todo tipo, ¿ya? Vamos a ver en detalle cada uno de estos materiales, un poco cuáles son sus características y sus usos más comunes. Comenzando por los envases de vidrio, estos son probablemente los favoritos del rubro de alimentos, de dermocosmética, de medicamentos y de cosas que tienden a ser más delicadas y que necesitan una conservación que por un lado sea hermética, pero que también sea bastante, o sea, aquí lo dice, tipo de envases inertes, higiénicos, que no interfieran en lo que van a llevar dentro. En ese sentido es un material muy noble con lo que va a contener, ¿ya? Pero, por supuesto, es vidrio, se puede romper, eso puede ser peligroso, entonces no sirve tampoco para todos los casos, pero al menos sí, si es que pensamos en la vida útil de este tipo de material, una vez que la botella ya se termina todo su contenido, una vez que el frasquito de vidrio termina su contenido, se puede seguir reutilizando muchas veces, e inclusive se puede reciclar, ¿ya? Entonces es una bastante buena opción desde el punto de vista de la sostenibilidad. Luego viene lo que son los envases de papel y cartón. Ya estos envases se dividen en estos dos grupos, ¿cierto? Cartón y papel. Y el papel es, por supuesto, más fino y más flexible que el cartón. Este tipo de materiales también se utilizan muchísimo en los envases y embalajes porque se tienden a preferir porque las características que tienen los hacen ser más, más sostenibles también en comparación a materiales que sean no degradables, como es el caso del plástico, ¿ya? Entonces tienen una vida útil que tal vez no es tan prolongada como la del vidrio, pero sí al momento de su descarte pueden ser reutilizados y en ese sentido son bastante amigables con el medio ambiente. Luego vendrían los envases metálicos, que por un lado tenemos los de aluminio y por otro lado los de hojalata. Los de aluminio tienden a ser las latas, ¿cierto?, de bebidas, de jugos, gaseosas, o estos también envases muy frecuentes en lo que es la comida rápida, el sushi, la comida china, ¿cierto?, que uno ve este tipo de envases. Son metálicos, pero son muy moldeables, y la característica que tienen es que conservan bastante el calor, son resistentes al calor, entonces por eso se usan mucho en el rubro de los alimentos. Pero ya lo vimos en el esquema del principio, que por supuesto son menos preferibles que el cartón, el papel y el vidrio, porque ya cuando pensamos en su descarte, luego de terminar su vida útil, empieza a ser un poco más difícil hacerse cargo de esto, ¿ya? Hay plantas recicladoras que reciben estas bandejitas de aluminio, también uno puede reciclar las latas, pero si me lo preguntan, va a ser preferible como optar por otras alternativas de material. Y en el caso de la hojalata, estos ya son todos los tarros, digámoslo así, tarros de conserva, ese tipo de cosas que, por supuesto, se prefieren también en el rubro de los alimentos porque son herméticos, son asépticos y también son inviolables porque se pueden sellar al vacío, y eso permite que se nos garantice la calidad y la salubridad de lo que vamos a consumir, ¿ya? Pero al igual que los de aluminio, siempre va a ser preferible como ver otras alternativas porque ya su descarte se empieza a complejizar un poco. Y por último lugar, en el caso de los plásticos, bueno, reconocemos tres tipos de envases, que son los rígidos, los semirrígidos y los flexibles. Los envases rígidos son todos aquellos que, una vez que están con contenido dentro, pero también cuando no lo están, no van a poder deformarse fácilmente. Si uno les hace presión,
es un plástico tan duro que no cambia su forma. ¿Ya? Por ejemplo, si pensamos en el envase plástico de los detergentes para lavar la ropa. ¿Ya? Se han fijado que es súper duro y por más que uno lo apriete no pasa nada, no cambia la forma. Luego tenemos los envases semirrígidos que una vez que están vacíos, si uno aplica presión, pueden deformarse. Una botella, por ejemplo, una botella de Coca-Cola, uno la termina y luego si uno la quiere, digamos, arrugar o hacer algo así, se puede. ¿Ya? Y en el caso de los envases flexibles, estos son los que se deforman fácilmente cuando son manipulados, independiente si tienen algo dentro o no, como podrían ser los envases de galletas, de snacks, de papas fritas, ¿cierto? Y así una serie de envases a los que nos enfrentamos todos los días, que se deforman con total facilidad. Y a propósito de los plásticos también, no sé si están familiarizados con esta categorización de plásticos que se relaciona puntualmente con lo que es el reciclaje de cada uno de los plásticos con los que nos enfrentamos día a día. En alguna versión anterior del taller, una persona me preguntó si es que estos números del 1 al 7 estaban también ordenados de forma tal que 1 fuese el más sostenible y 7 el menos sostenible. La verdad es que no, es una numeración aleatoria que tiene que ver más que nada con la procedencia de estos plásticos y las funciones que cumple cada uno y por qué se los prefiere para ciertos tipos de productos, pero sí podemos decir que el 7, al ser una mezcla de varios plásticos, es el más difícil de reutilizar, de reciclar, y por lo mismo podríamos decir que es el menos amigable con el medio ambiente, ¿ya? Pero eso es algo fortuito. ¿Ya? Entonces, esta simbología ustedes la encuentran en el caso de las botellas, por ejemplo, que por lo general son PET, eso se encuentra en la parte de abajo de la botella, este triangulito con flechas con el número, y las personas que reciclamos estamos más familiarizadas con este tipo de cosas, pero es eso, es una señalización que nos ayuda en el proceso de descarte de estos materiales plásticos. Y por lo general, las plantas recicladoras trabajan con bastantes de ellos, pero no siempre todas las plantas tienen la posibilidad de reciclarlos todos, ¿ya? Entonces, una vez más, eso nos lleva a pensar que siempre va a ser mejor el reducir nuestro consumo de este tipo de cosas antes de reciclarlos. Y otro tipo de envases que no estaba en el esquema del principio, intencionalmente, son los envases laminados. El caso más común de este tipo de envases vendrían siendo los Tetra Pak, que también son súper conocidos en las cajitas de leche, de jugo para niños, ¿cierto? Son estas cajas que uno piensa son de cartón, pero por fuera son un poco brillantes. Bueno, efectivamente, un envase laminado como el Tetra Pak, como bien dice su nombre, está conformado por al menos 4 capas, ¿ya? Que desde adentro, desde su interior hacia afuera, vendrían siendo aluminio, cartón, papel y polietileno, que es un tipo de plástico que le permite tener este barniz. Y además es posible que con la impresión también se le aplique alguna terminación de barniz más brillante para proteger la gráfica que se le ponga al envase. Entonces, este ejemplo de materialidad es bastante interesante porque hoy en día es cada vez más difícil hablar del monomaterial, ¿ya? Pensar en un envase que sea 100% cartón o en un envase que sea 100% plástico PET, ¿ya? Como que se están haciendo siempre estas mezclas, pero al menos en el caso de los envases laminados está bastante bien resuelto lo que ocurre con su descarte, porque desde hace muchos años estos envases son recibidos en las plantas de reciclaje y con ellos incluso se fabrican viviendas sociales. Entonces, es un descarte que está bastante bien gestionado, ¿ya? Entonces, por supuesto que existiendo tantas opciones de materiales, ¿cómo podemos saber nosotros cuál conviene elegir? Y aquí la recomendación es que siempre piensen en la función que va a cumplir el envase para el producto que va a llevar dentro.
Les dejo algunos tips para que ustedes puedan orientar esta elección de envase. Por un lado, podrían pensar en la compatibilidad que tenga el envase como contenedor con su contenido. Luego voy a mostrar ejemplos. También podrían pensar en qué tan compatible va a ser el envase con el hábito de uso que va a tener el producto. Y también, este podría ser compatible con algunos requerimientos organolépticos y bacteriológicos. Estas palabras raras en realidad significa que sea compatible con productos que requieran que no sean alteradas sus propiedades ni tampoco sus características físicas. Entonces, si pensamos en la compatibilidad de contenedor y contenido, podríamos pensar en una caja de huevos, ¿cierto? Que no es una caja cualquiera, no es una caja de forma cúbica, donde los huevos vayan dentro de cualquier forma, sino que es una caja que ha sido diseñada y estandarizada de tal forma que tiene un compartimiento para cada uno de los huevos, y existe en distintos formatos. Entonces, aquí este envase se pensó exclusivamente para transportar huevos, de forma lo más segura posible, porque está claro que algunos se rompen, ¿cierto? No es perfecto, tiene sus falencias, pero es un diseño que se adaptó al contenido que llevaba dentro. Si pensamos en la compatibilidad con el hábito de uso del producto, un buen ejemplo podrían ser los desodorantes, ¿cierto? O, por ejemplo, las pastas de dientes. Y hay un montón de otros ejemplos donde el envase entra a actuar como un facilitador para el consumo del producto, ¿cierto? ¿Cómo podríamos utilizar un desodorante rolón si es que no tuviese un rolón? Ya un poco por ahí va la lógica de esa función. Y en el caso de envases que sean compatibles con estas propiedades organolépticas, bacteriológicas, podemos pensar en el caso del café, ¿cierto? Que requiere ciertas condiciones especiales para poder conservar sus atributos, su color, su sabor, su textura, todo tiene que ser preservado de forma, no puede fallar en ese sentido. Entonces el envase tiene que favorecer esa conservación del producto. Pasando ahora a otro punto, ya que también es parte de este primer capítulo del taller de hoy, me interesa hablarles de los niveles de envases porque creo que aquí también tenemos una gran decisión que tomar al momento de pensar en importar de pronto productos o envases, o también cuando uno los exporta, ¿ya? Entonces, nos vamos a encontrar con que existen 3 niveles de envases, como pueden ver aquí. El primer nivel de envase, como bien dice su nombre, es el envase primario, que vendría siendo el envase de consumo directo. Ya esta es la primera cara visible con la que se encuentra el consumidor. ¿Ya? El primer envase, el que está expuesto en góndola, ¿cierto? El que recubre directamente al contenido. Luego vendrían los envases secundarios, que son estas unidades un poco más grandes, por lo general cajas. No sé si les ha tocado ir a supermercados en la hora en que están los reponedores sustituyendo los productos en las góndolas y llevan estas cajas que incluyen varios envases primarios, ¿ya? Entonces de eso se trata el envase secundario, sirve para poder trasladarlos de forma más ordenada. Y en el caso de los envases terciarios, estos permiten trasladar múltiples envases secundarios. Y por lo general, los envases terciarios están regidos por una estandarización, ¿ya? Porque para poder trasladarlos se utiliza lo que se conoce como pallets, y los pallets son estas estructuras de madera que muchas veces uno también reutiliza en la casa, ¿cierto? Para hacer proyectos de decoración, de mobiliario, que ya de por sí vienen estandarizados. Aquí yo les dejo 2 medidas bastante frecuentes de pallets. Por un lado está el pallet europeo, que tiene 120 por 80 centímetros, y por otro lado está el pallet americano, que es un poquito más cuadrado y mide 120 por 100 centímetros. Entonces, como les decía, es muy importante que nosotros podamos conocer y familiarizarnos con estas estructuras y estas
formas de ver y de trasladar los envases, porque al momento de tomar la decisión con respecto a qué medida es la más ideal, por ejemplo, para mi envase primario, si yo estoy pensando en importarlo o en exportarlo, me convendría, por supuesto, saber cuántos envases primarios van a caber en un envase secundario y, por consecuencia, cuántos van a caber en un envase terciario. Entonces, esa es la lógica que uno debiese hacer si es que está pensando ya más en grande, ¿cierto?, en importar o en exportar cosas, para tratar de alguna forma de adecuarnos a estas medidas que nos presentan, que ya existen en el mercado, porque también de esta forma, si nosotros los conocemos y podemos hacernos cargo de estos otros niveles de envases, también vamos a poder reducir el impacto medioambiental de los envases que diseñamos y que comercializamos. ¿Ya? Esto porque de repente es una variación de centímetros, pero solo al tomar la decisión correcta, tal vez yo voy a poder ahorrarme un pallet extra, o voy a poder lograr de alguna forma distribuir los envases optimizando al máximo el espacio dentro de un envase secundario. Entonces, por eso es muy importante conocerlo. Y ahora también otra pregunta bastante recurrente con respecto al packaging es cómo lo podemos utilizar como un medio para agregar valor también. Agregar valor, transmitir ciertos los valores que tenemos en nuestra empresa, en nuestra marca. Siempre se ha hablado de que el packaging agrega mucho valor en el punto de venta donde se expone, ¿cierto? Estas son las vitrinas, las góndolas, pero por extensión, el packaging también puede entregar valor en todas las situaciones donde el envase actúa como comunicador, donde el envase también interactúa con el consumidor. Y esto es desde cómo el envase se publicita hasta el uso final que se le da por parte del consumidor. Aquí entra en juego también la experiencia de compra, que es fundamental para que ustedes puedan fidelizar a sus clientes. ¿Ya? Una buena experiencia de compra son clientes felices, y sobre todo si estamos hablando de packaging sustentable, eso es algo que hoy en día los consumidores cada vez exigen más de parte de las empresas, entonces es aún mejor esa experiencia para ellos, y eso va a significar que siempre sigan prefiriéndolos. Estadísticamente, se dice que un 82% de las decisiones de compra se toman en el punto de venta donde se exponen los productos. Si alguien está un poco inseguro de repente, se da algunas vueltas porque no sabe cuál elegir entre toda la variedad y toda la competencia que hay, el packaging aquí juega un rol fundamental porque finalmente es el que te grita, ¿cierto? El que destaca en la góndola y te dice llévame a mí y no lleves al otro. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en un entorno virtual, como es el caso del e-commerce, al que nos hemos visto enfrentados y que tuvimos que aprender a querer en estos últimos 3 años que estuvimos bastante encerrados en la casa y que si no fuese por el e-commerce no hubiésemos podido seguir comprando muchas cosas, ¿cierto? ¿Qué pasa en este entorno virtual donde desaparece este contexto no sé, normal, digamos, donde yo veo un producto expuesto con su packaging, puedo interactuar con este producto, puedo leerlo, recorrerlo, etc. En el e-commerce se pierde mucho de eso, por lo general, si es que han tenido la misma experiencia que yo, uno se enfrenta a este tipo de cosas en los sitios web, inclusive a veces en tiendas de Instagram, ¿cierto? Que son productos en los que no hay mucho contexto, que de pronto uno los ve y dice, sí, qué bonito envase, qué bonito se ve este producto, pero no me da una sensación espacial que me permita decir o adivinar qué porte tiene, ¿cierto? No puedo ver la calidad tampoco, entonces, ¿cómo agregamos valor en un entorno donde ya no podemos mostrar nuestros productos para que la gente vaya y los vea y interactúe con ellos? Esto cuando no se lleva bien, ¿cierto? Cuando nos enfrentamos mucho a estas imágenes sobre fondo blanco, que no tienen tampoco mucha personalidad y que se quedan un poco ahí al debe en eso, tienden a generar mayor incertidumbre en los consumidores, mayor indecisión y en muchos casos también expectativas erróneas en sus mentes con respecto a lo que van a adquirir. ¿Ya? Entonces, esto queremos tratar de evitarlo también porque
queremos que efectivamente compren. O sea, si no, todo este esfuerzo de aprender sobre packaging sustentable, sobre implementarlo, al final no sirve mucho si es que no van a tomar finalmente la decisión de compra. No sé si les ha pasado también en relación al e-commerce, pero esto es bastante frecuente también, ¿cierto? Me acuerdo que al principio del taller una compañera dijo que no le servía mucho en realidad tener un solo prototipo de caja para sus productos porque nos enfrentamos a distintos tamaños de productos también. Y si lo estandarizamos todo a una sola caja que sea lo suficientemente grande como para contener el producto más grande, después empiezan a pasar estas cosas, ¿no? ¿En serio esa misma caja me sirve para enviar un producto de menor tamaño? No. Y empieza a ocurrir este fenómeno que muchas veces pasó, sobre todo al inicio de la pandemia con el auge del e-commerce, que empezábamos a recibir cosas absurdamente pequeñas en cajas gigantes y que al tener tanto espacio vacío no podía proteger bien al producto finalmente y se empezaban a llenar con otros refuerzos, accesorios de materiales aún más contaminantes, ¿cierto? Plumavit, espuma, más plástico, papel burbuja y cosas que en realidad se podría haber prescindido de todo eso si es que se hubiese tomado la decisión correcta con respecto al tamaño del envase para el producto que se iba a transportar. Entonces nos enfrentamos a este fenómeno de exceso de packaging o overpackaging en inglés, del que muchas empresas fueron víctimas también, porque después, por supuesto, las empezaron a funar en redes, en Twitter, en Instagram, para hacerles ver que en realidad no se justificaba enviar cosas que midieran 5 centímetros en cajas donde perfectamente podía caber un microondas, ¿ya? Entonces, esto también hay que tener un manejo muy importante de el espacio vacío que se genera en los envases de traslado, sobre todo. Y no tan, o sea, por un lado, porque elegir el tamaño correcto de envases va a ayudar a abaratar costos también de producción para ustedes en sus emprendimientos, en sus empresas, les va a permitir que su producto llegue conservado de buena forma, ¿cierto? Al no tener este espacio vacío, y además van a poder prescindir de incorporar tanto material extra para protegerlo, que finalmente puede resultar en estas críticas de parte de los consumidores, que es todo lo contrario a lo que quisiéramos lograr con los envases sustentables. Entonces, para reforzar esta última idea, les voy a dejar otro video cortito, luego de esto podríamos ir al break. When talking about an e-commerce packaging, we have to take into account two things. First, the point of view of the e-tailers and the point of view of the e-shopper. The first thing that the consumer is expecting from an e-commerce packaging is that the product is protected. If the product is damaged, then 58% of the e-shopper would not order on the same site a second time. The second thing, which is extremely important, is that you would not like to get a big box with a very little thing inside. So that is what we call the void space. The void space is a very important thing, and it is combined to the protection, because if a product is loose in the box, then the protection will not be there. So it's a question of finding the right compromise between the product size, the box size, and the right level of protection. A third point after protection and void space is, of course, the customer experience. We have to understand that the packaging is the first link, or sometimes the only link, between the e-tailers and the e-shopper. The first contact between the brand and the e-shopper will be the packaging, and the customer experience will be very important. And then the question is, how do I get rid of the packaging? So the amount of fitment, the amount of the box size, the fact that it is a mono-material or multi-material, something easy to sort and recycle is also a very important point. When we talk about costs with e-commerce packaging, we're talking about three things: the cost of the packaging itself, the cost of the packing, and the cost of transport. The selection of the box sizes and the number of box sizes is a key point, because depending on that, you may facilitate the automation if you have a limited amount of box sizes, but if you limit too much this amount of box sizes, then you will increase the void space. So once again, the cost of the void space is not only that you use too much material, too much fitment,
but also too much transport cost. And so we bring all our experience and expertise, considering the customer organization, the portfolio of its product, the speed required for the packing operations, and the end consumer expectations. Smurfit Kappa es una compañía internacional, también tiene sede aquí en Chile y ellos se dedican a la elaboración, desde el diseño hasta la fabricación de envases desde hace muchos años. Y justamente en los últimos años también se han visto en esta necesidad de empezar a innovar en materia de sustentabilidad. Entonces son un súper buen referente de lo que está ocurriendo a nivel internacional en cuanto al diseño de envases, para que los tengan en su radar y puedan estar viéndolos también a ellos como un referente. Por supuesto que a otra escala, es una compañía grande, ¿cierto? Suelen trabajar con empresas muy grandes, pero es interesante ver desde ellos también cuál es su perspectiva con respecto a esto y qué medidas también se pueden empezar a tomar, y que como se dan cuenta no se aleja mucho de lo que ya venía hablándoles antes con respecto a decisiones que ustedes mismos pueden tomar a menor escala para orientar sus envases hacia una mirada mucho más sustentable. Entonces, antes de pasar al capítulo 2 de hoy, y siendo las 4:30, les propongo que nos tomemos un break de 10 minutos para ir al baño, estirar un poquito las piernas, prepararse un café, un té, y volvemos a conectarnos para continuar con el taller. ¿Qué les parece? Súper, eso. Gabriela, perfecto. Nos vemos entonces a las 16:40. ¿Te parece? Exacto, súper. Ya, genial. Gracias. Hola, bienvenidos, bienvenidas de vuelta. Espero que les haya servido el break. Voy a volver a compartir pantalla aquí. Súper. ¿Cómo van hasta esta parte del taller? Vamos bien, vamos bien. Ya, súper, muchas gracias. Ya, en función de la hora, porque el taller termina a las 17:30, voy a tratar de ir haciendo mayor énfasis en lo más importante, ¿cierto? No quedarme pegada, y así también podemos tener este espacio al final para conversar sobre sus proyectos, sobre sus ideas. ¿Ya? Entonces, como les comenté en un principio, el segundo gran tema o segundo capítulo del taller de hoy vendría siendo el diseño de envases sustentables. Aquí ya entramos de lleno en la sustentabilidad. Muchas veces me han preguntado si es que se le dice sustentabilidad o sostenibilidad. Y si es que alguna de ustedes tiene esa duda hoy, quédense tranquilos que cualquiera de los dos conceptos está perfecto, ¿ya? Este término proviene de la palabra en inglés sustainable, que significa sostenible, ya por traducción literal, ¿ya? Un experto entendido en esta materia, que ha publicado varios libros en relación a sustentabilidad, define el concepto como la construcción colectiva mediante la cual la humanidad aspira a la posibilidad de que el ser humano y otras formas de vida prosperen en el planeta para siempre. ¿Ya? Entonces, es un término muy bonito, ya que dicho en otras palabras o de forma más resumida vendría a ser: tratemos de pasar por la Tierra generando el menor impacto posible, para que exista Tierra también, para las generaciones que vienen a futuro. Entonces, ante esta pregunta, si es que está bien usar el término sustentable o sostenible, ambos están correctos. Ambas palabras apuntan a lo mismo, la única diferencia está
en que en algunos países de Europa y Norteamérica se tiende a utilizar más el término sostenible, mientras que nosotros aquí en Chile, en Latinoamérica, es más común que utilicemos sustentable, pero ambas son exactamente lo mismo. Naciones Unidas también acuña este concepto de desarrollo sostenible por primera vez en 1987 en un informe que realizan, y como pueden ver aquí también la definición que ellos le dan al desarrollo sostenible está muy ligado a lo que postula también John Ehrenfeld respecto a que nosotros tenemos que poder satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro, para que ellos también puedan atender sus propias necesidades y sus propias aspiraciones. Entonces, ¿cómo esto tan bonito, tan bien intencionado, podemos aplicarlo al diseño de envases como tal? No sé si ustedes sabían, pero aproximadamente un 80% del impacto ambiental de los envases se produce en su fase de diseño. Esto para nosotros, nosotras como diseñadores es bastante terrible, es una responsabilidad súper grande, pero más adelante en la presentación se van a dar cuenta de cómo una buena decisión respecto al envase, al diseño del envase, a su materialidad, ¿cierto? A su tamaño, a su distribución, etcétera, puede favorecer tremendamente que este envase al término de su vida útil no sea un problema medioambiental. Ya de eso se trata. ¿Habían escuchado antes hablar de la ley REP o Ley de Responsabilidad Extendida al Productor? No, no. Dicen que no. No, Ahí veo. para nada. Ya, muchas gracias. La ley REP, importante conocerla, es una ley que estuvo como proyecto desde hace ya varios años, pero se acerca el momento en el que va a empezar a estar en vigencia. Esta es una ley que, como bien dice su nombre, va a obligar, va a forzar a los fabricantes de productos prioritarios, que son los que vemos al lado derecho de la pantalla, a que puedan hacerse cargo de gestionar los residuos que dejan los productos que lanzan al mercado, ¿ya? Es una ley que está orientada entonces a estos grandes productores de productos prioritarios, que son prioritarios porque vienen a ser los más contaminantes o los más difíciles de gestionar su descarte una vez que terminan su vida útil, ¿ya? Como son los aceites lubricantes, los dispositivos eléctricos, electrónicos también, las baterías, las pilas, los neumáticos, y miren quién está ahí, los envases y embalajes, ¿ya? Entonces, si bien es una ley que está orientada a estos grandes fabricantes de productos, grandes empresas que hoy en día no se habían preocupado hasta ahora de esta problemática y hoy en día les llega como una bofetada en la cara el tener que empezar a hacerse cargo de esto, nosotros también podemos contribuir entendiendo que los envases y embalajes son efectivamente una problemática gigante a nivel nacional, a nivel internacional. Entonces nosotros que estamos desde la otra vereda, desde la vereda en la que estamos ideando estos envases, que los estamos distribuyendo a menor escala, también podemos contribuir a que no se vuelvan un problema, ya a tono con la ley REP. Y por otro lado, también tenemos otra normativa que entró en vigencia este año, a comienzo de año, que es la Ley de Prohibición de Plásticos de un Solo Uso. Y yo sé que aquí varias de las personas, tal vez que están en el taller, se han visto en la necesidad a lo largo de la existencia de sus empresas, de sus emprendimientos, de sus proyectos, de tener que recurrir a este material, ¿cierto? El mal necesario que le decíamos al principio, pero quería también comentarles que esta ley ya está en vigencia, no para verlo como algo necesariamente negativo, porque sí, nos va a forzar también a cambiar la forma en que nos relacionamos con este tipo de envases, vamos a tener que tomar medidas para poder distribuir nuestros productos de otra manera, pero la invitación es a poder verlo también como una oportunidad de reinventarse, ¿ya? Y a la espera de que con este tipo de normativas vigentes en nuestro país sea cada vez más posible acceder también a alternativas que sean mucho más sustentables.
Esta es la forma en la que de alguna manera se ejerce presión desde la ley, ¿ya? Pero nosotros como consumidores y también como productores podemos empezar a tomar medidas en relación a esto. Y para que no llegue de golpe y porrazo, como se dice, a hacernos cambiar todas las cosas, sino que podamos ir implementando medidas transitorias de a poco. La problemática del plástico es terrible, ¿ya? No es que el plástico sea de por sí algo malo, digamos, porque en su momento, antes no existían los plásticos y cuando empezaron a existir se dieron cuenta de todas las cualidades que tenían, que permitían transportar alimentos, guardarlos, ¿cierto? Y una serie de cosas que, claro, eran fenomenales en su momento. Pero lo que sí tiene muy, muy negativo el plástico es que es un derivado del petróleo y es un material que una vez que se descarta y llega al vertedero o llega al océano, en realidad nunca va a tener la capacidad de biodegradarse, ¿ya? Y ese es el gran, gran problema que tiene, y es tan masivo su uso que tenemos que empezar a cambiar la mentalidad con respecto a este. Los elementos principales que se van a prohibir, como bien dice el nombre de la ley, son los plásticos desechables de un solo uso. Entonces aquí están los vasos, tazas, tazones, cubiertos, ¿cierto? Pocillitos o mezcladores de salsas, bombillas, etc. ¿Ya? Todo lo que no pueda ser reutilizado o que no se pueda prolongar más su vida, porque la única finalidad que tiene es ser desechable para ese momento. Entonces, como ya les decía, hay que tratar de ver estas cosas que están pasando actualmente como una invitación a que nosotros podamos reflexionar, ¿cierto? Y replantearnos también la manera en que acostumbramos a relacionarnos con los envases desde que estos se crean, ¿cierto? Desde el momento en que solo son idea hasta que se producen, hasta luego el término de su vida útil. Y todo esto basándonos en los principios de la economía circular, que lo que propone en cuanto al diseño de envases es que nosotros tenemos materias primas, ¿cierto? De las cuales extraemos todo lo necesario para poder fabricar nuestros envases. Luego estos pasan por una fase de diseño, ¿ya? Luego estos diseños se producen, se elaboran, luego se distribuyen junto a los productos, y luego viene la etapa donde los productos son consumidos, ¿cierto? Los envases se utilizan, se pueden reutilizar o reparar, etc. Luego vendría esta fase de recogida o de acopio de los envases y embalajes, y luego viene la fase de reciclado que permite volver a convertirlos en materias primas que se pueden aprovechar para hacer nuevos envases. Entonces, esa es la economía circular aplicada al diseño de envases y es un poco a lo que se quiere aspirar, ¿cierto? Ahora sabemos también, yo se los comenté al principio, el reciclaje no es la única forma de hacerle frente a la sustentabilidad o a la crisis climática. No es la única forma, tampoco es la mejor, siempre va a ser preferible el poder cuestionarse y reducir el consumo de ciertas cosas, luego ver si es que es posible reutilizar esas cosas y en última instancia tal vez pensar en el reciclaje. Pero sí es muy importante contribuir a que se pueda mantener este ciclo en el que las cosas en ningún momento se desvían y van a parar a un vertedero o al fondo del mar y nunca más supimos de eso, pero de seguro nunca más se descomponen ni dejan de ser un problema, ¿ya? Aquí cito una frase de un diseñador argentino que trabaja en una agencia donde se dedican bastante a la fabricación de envases y embalajes. Él está muy, muy al día en lo que tiene que ver con diseño y sustentabilidad, ¿ya? Y justamente en una charla que hace, él tiene un canal de YouTube, y en una charla que hace él dice que la gran problemática es que todo proviene del medio ambiente y que mucho también termina en el medio ambiente, pero no siempre lo hace de forma regenerativa, sino acumulativa. Y aquí es donde empieza a ocurrir este problema, principalmente con los plásticos, pero también con otros materiales que nunca se degradan y empiezan a acumularse y empiezan a generar aún más contaminación, ¿cierto? Se empieza a volver todo muy tóxico, entonces tratar de romper este ciclo.
acá hay un video bastante interesante, es cortito también, es sobre una exposición de packaging que se realizó en España, y bueno, luego del video les comentaré algunas cosas, pero es interesante también ver qué es lo que está pasando en otros países respecto a la innovación en el packaging en materia de sustentabilidad. La proliferación de la venta de productos por Internet tiene un impacto ambiental negativo, no solo por el gasto energético, también porque las marcas usan más paquetes para enviar sus productos. En una parte de esta expo, sobre el diseño de envases, conocido en inglés como packaging, se ha abordado esta problemática. Tienen como finalidad resolver sobre todo el exceso de packaging al que estamos sometidos ahora mismo, que estamos destruyendo el planeta a base de plásticos y de todo lo que lleva dentro de una caja cuando te llega en las compras por internet. Pero hay un montón de diseñadores e incluso estudiantes de diseño que están intentando buscar soluciones a este tipo de problemas. Unos japoneses que han estado trabajando con una alga que se llama agar agar, es muy moldeable, cosa que es buenísima para hacer packaging, ¿no? Porque se puede adaptar a los productos. El diseño tiene mucho de invento, ¿no? De invención. A veces la gente piensa que los diseñadores no... ¿Por qué son inventores? Pues es que es parte de lo que son los diseñadores, ¿no? Inventores que combinan diseño con investigación y desarrollo científico y tecnológico, buscando nuevos materiales más sostenibles, como estas botellas de papel biodegradable y tapones derivados del azúcar. Los camiones, en vez de llevar las botellas hechas, llevan las botellas sin hacer. Entonces lo van cortando y plegando para hacer las botellas en destino. Lo que ocuparía 13 camiones en botellas de plástico se reduce a un camión en este tipo de envase. Otra alternativa es concienciar al consumidor, que él mismo recicle las cajas que recibe de sus compras online. El problema que existe con todo el boom del e-commerce, la cantidad de residuos de cartón y papel que se generan, ¿no? Te planta la semilla de que algo tienes que hacer si te dedicas a comprar por internet y a recibir cosas en tu casa. Los hongos ayudan a proteger ordenadores sin recurrir a materiales contaminantes y pesados. En este caso es a base de hongos, de un hongo que se llama hongo mycelium. Según el molde que le des se adapta, ¿no? Tú lo haces tú mismo y lo haces según la forma que tú le quieres dar, y viene a sustituir al poliestireno. Y estos ya colaboran con Dell, lo de los ordenadores, o sea que esto es algo que ya está funcionando en el mercado. El futuro del packaging es su desaparición, o sea, esa es la idea final, ¿no? A ver cómo nos deshacemos de eso. Como el que se come, ¿no? Claro, o sea, como la bola de agua que se come de Rodrigo García, ¿no? Packaging comestible, gracias a la magia de las algas, y más de matrícula de honor. Bueno, se fijan que aquí es muy interesante ver lo que está pasando en cuanto a la innovación que se le puede atribuir también al diseño de envases. Lo decía un compañero aquí al comienzo del taller, que él había trabajado desarrollando envases a partir de cáscara de tomate. O sea, ese tipo de soluciones están empezando a existir. Requiere de mucha prueba y error, ¿cierto? Inventar materiales nuevos que sean más sustentables, pero afortunadamente ya están existiendo posibilidades. Y a lo que todos aspiramos es que ojalá estas alternativas más sustentables puedan estar al alcance de todas las personas, ¿cierto? De todas las empresas, de todos los emprendedores que quieran implementar este tipo de soluciones mucho más amigables con el medio ambiente para poder resguardar y también distribuir sus productos. Entonces es muy interesante lo que está pasando con esto, y como bien decía ella, en una parte del video, no sé si recuerdan, estas botellas de agua
que se armaban en destino, ya, eso se relaciona mucho a lo que yo les explicaba hace un rato atrás sobre los niveles de envases, primario, secundario, terciario. Por supuesto que también es una decisión súper estratégica de diseño sostenible el optimizar el traslado de las botellas. Y ella decía, si es que llegan armadas, son 13 camiones, 13 containers, pero si llegan desarmadas, planitas, y se arman en destino, es solo uno. Entonces imagínense la cantidad de contaminación que se está ahorrando con ese tipo de decisión de diseño al momento de crear ese envase. ¿Ya? Son esas las cosas donde se puede innovar y donde todavía queda mucho por hacer para poder comercializar envases que sean más amigables con el medio ambiente. Ahora voy a hablar puntualmente de algunas estrategias que yo creo que son clave también para poder crear envases sostenibles. La primera de ellas, por supuesto, tiene que ver con siempre considerar materias primas que sean renovables, ¿ya? Escoger materiales que sean fabricados de forma más noble, que puedan ser tal vez hechos a partir de bioplásticos, como el maíz o la caña de azúcar. Ya también son materiales que se han estado utilizando en la fabricación de envases el último tiempo y ya están siendo cada vez más de uso, digamos, más masivo. Eso está en rápido crecimiento. También se han desarrollado materiales como el papel piedra, que se fabrica a partir de minerales, y que lo que tiene de interesante es que además de que no utiliza agua, ni cloro, ni árboles en su producción, también puede reciclarse, reutilizarse infinitamente, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas, tenerlas muy en consideración al momento de elegir los materiales. Y esto también se puede sumar a lo que vimos al principio, ¿cierto? ¿Qué opciones de materiales tengo actualmente que vendrían siendo las menos contaminantes también? Algunos 17 horas. materiales recomendados desde el punto de vista ecológico podría ser la celulosa. Ya, yo sé que cuando hay malas prácticas, en realidad la celulosa no es lo más preferido, ¿cierto? Porque involucra tala de árboles y cosas que sabemos que de por sí no son ecológicas, digámoslo así. Pero afortunadamente hay productores de papel que trabajan con certificaciones, ¿ya? Certificaciones que nos hacen entender que ellos sí cuentan con procesos productivos que son menos contaminantes y que trabajan las cosas de buena manera, ¿ya? Entonces estas certificaciones hay que tratar de buscarlas, ¿cierto? Cuando no las tienen es para cuestionarlo un poco, el uso de materiales provenientes de la celulosa. También existe el PLA, que este es fabricado a partir de almidón de maíz. Existen distintos formatos ya, pero estas son de alguna forma como las bolitas que se generan con este material, que luego pasan a ser transformadas en envases plásticos que por su procedencia de origen natural pueden ser incluso compostados en la tierra. Más adelante les voy a mostrar un ejemplo, pero es una alternativa que han empezado a implementar también muchas empresas, sobre todo que venden, por ejemplo, este tipo de bolsas plásticas para trasladar de repente productos, en lugar de usar algo como plástico, propiamente tal. Y que si uno lo ve, parece plástico, pero no lo es. La caña de azúcar también, con esto se están fabricando materiales para envases. No es que la misma caña se use para hacer el envase, sino que se genera una especie de infusión con la cual después es posible trabajar un material moldeable para realizar envases. Y también algo que tal vez está mucho más al alcance vendría siendo el papel craft, este clásico papel cafecito que se usa bastante. Yo cuando era pequeña lo usaba en el colegio para hacer presentaciones, ¿cierto? Hacíamos papelógrafo, pero también se usa bastante como envoltorio hoy en día. Y es bastante noble, ¿ya? Además que es un tipo de papel que, de partida, si cuenta con certificaciones mejor, pero es un tipo de papel que tampoco usa procedimientos para blanquearlo, sino que conserva un color bastante natural.
Aquí sí hay que tener mucho ojo porque en los últimos años me he encontrado bastante con envases que uno los ve que son de este mismo color, cafecito, y uno dice, ah, genial, papel craft, súper, súper amigable con el medio ambiente, pero no es tan así. Si ustedes se fijan, se han empezado a utilizar mucho estos envases, por ejemplo, ya les digo, son cafés, estos envases tipo Doypack que se pueden parar solitos, que vienen con el cierre hermético arriba, y tienen una ventanita donde se ve el producto, ¿cierto? Por lo general esos envases son cero ecoamigables. Parecen serlo, pero no lo son porque por dentro tienen una película que los recubre que es plástica. Entonces, si uno intenta romperlos, como uno haría con una hoja cualquiera, o con una hoja de papel craft que debiese romperse como papel, no se puede. Entonces eso los convierte en un material laminado, como los que veíamos al principio. Y al ser un material laminado, ese no se puede ni siquiera reciclar. ¿Ya? Alguien levantó la manito. Hola, 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 consulta. Nicole. Estos envases que son recubiertos como con cera, ¿en Ya. qué, cómo se cataloga? Buena pregunta. Sí, ¿tú te refieres como a envases recubiertos con cera? Porque no me ha tocado ver. Lo que sí me ha tocado ver son, por ejemplo, estas alternativas que existen al papel film, a este papel transparente con el que uno guarda cosas en el refrigerador y que se hacen recubiertos en cera. No sé si te refieres a eso. No. No, hay unos, por ejemplo, yo ocupo unos potes, unos bol, por decirlo así, estos Ya, los que vienen con tapa transparente que son de plástico, pero viene un envase de cartón y viene por dentro recubierto como con cera. Ahora, me he encontrado distintos tipos de encerado. Hay unos que son como un poco más gruesos, unos que son muy delgados, y ahí depende de ahí lo que uno le agregue, cuánto dure. Porque, por ejemplo, yo hago microgreens ahí. ya, Entonces, los microgreens van húmedos, por claro. ejemplo. Entonces, hay algunos que me soportan la humedad y hay otros que no. Mira, qué interesante, Michelle. Honestamente, no me ha tocado ver uno de esos envases que tú dices, así como verlo en físico. Pero yo me imagino que si esto se compone de papel craft, por ejemplo, o algún cartón que esté recubierto con cera, definitivamente la cera ya de por sí es algo más natural que el plástico. Es 1000 veces más preferible antes que un envase que esté recubierto con un barniz que no sabemos qué plástico es tampoco y que no se pueda reciclar. Voy a averiguar más sobre eso, ¿ya? Porque Porque no... por ¿Mm? ejemplo, es un problema que también hemos tenido cuando compramos cualquier tipo de envase. El tema es que los que los venden no saben mucho al respecto. Entonces, como que uno le empieza a preguntar tipos de materiales, con qué recubrimiento lo tiene y cosas por el estilo, y como que no te saben contestar. Entonces, uno no puede tener la seguridad de que si eso es, como tú dices, a lo mejor recubierto, a lo mejor es encerado, a lo mejor es cera o a lo mejor es un plástico, uno como que no tiene como la seguridad al final de qué es y de qué se compone. Ahora, yo he comprado de estos tipos de bol que te dicen que son, por ejemplo, de bambú. Ya, el bambú también se usa harto. Y ahí por lo menos como que ahí uno ya sabe más o menos qué onda, pero los demás como que no sabes en realidad qué materialidad se ocupa. No, es cierto y es terrible. Y qué bueno que tú sí hagas el ejercicio de preguntar. Al final ahí mi consejo es solo tratar de, bueno, uno tiene que confiar en lo que le dicen, ¿cierto? Uno espera que la persona que se lo está vendiendo sepa de lo que está hablando, pero en la mayoría de los casos no es así. Entonces uno tiene que tratar de buscar al menos proveedores que te lo garanticen, porque si no también pasa que si ustedes implementan alternativas sustentables de packaging y eso lo ponen como un valor agregado de su marca y después resulta que no lo son, eso también es terrible. Entonces, por beneficio de todos, mejor tratar de irse a la segura con personas que sepan de lo que están hablando y que te puedan de verdad dar garantía de que se trata de materiales más nobles, Es que el ¿ya? problema, por ejemplo, aquí en Arica hay pocos distribuidores, una. Dos, la mayoría no hace los productos.
Y si yo quisiera, por ejemplo, comprar en Santiago, me piden mucho volumen para poder comprar aquí en Santiago algo a lo mejor que ya venga como un poquito más certificado y que más o menos uno sabe de dónde viene. Claro, claro, Ese es perfecto. el principal problema. Sí, sí, siempre hay como una piedra de tope, pero en todo caso, mira, se podría someter a análisis, uno podría buscar incansablemente al proveedor que de verdad te garantizara que fuese así, pero ya el hecho de estar prefiriendo alternativas que en principio al menos sean más sostenibles, creo que va por un buen camino. Si es que no existen demasiados proveedores en Arica, en realidad eso es una situación, digamos, más grande que un emprendimiento, ya es un tema de contexto. Lo que yo digo es que afortunadamente este tipo de alternativas van a empezar a ser cada vez más frecuentes, ¿ya? Esperemos que no solo en Santiago, claro, por supuesto, tiene que llegar a todas las regiones. Y también esa es la gracia de tratar de trabajar lo más local posible. Eso también es una excelente estrategia de sostenibilidad, porque así también nos evitamos traslados, ¿cierto? El tener que comprar las cosas en China o incluso el tener que comprarlas en Santiago y trasladarlas a regiones. Así que creo que hay que ir dando pequeños pasos aquí. No Sí, sé si tenemos la capacidad como de resolverlo todo de la noche a la mañana, pero mira, quien sea el es un proveedor, cambio. Es quien un sea, cambio súper sí, importante, porque la verdad es es un que, cambio. por ejemplo, a nosotros nos ha pasado que el plástico lo que te da es como lo visual, de que uno puede ver el producto Claro, completamente, lo puedes ver mucho, y no sé, pues nosotros cuando nos cambiamos al papel mantequilla, es como, ya, ¿y acá qué tiene? Y así como, ok. sí, Entonces la gente exacto. es como súper complicado, nosotros estamos ahí como en el limbo, en el sentido de que estamos cambiando a algo más sustentable, pero por ejemplo hay algunos envases que intento como dejar la tapa de plástico nomás, y no como que sea todo el envase de plástico, entonces ya vamos evolucionando, pero igual la gente pide eso visual, entonces, ¿cómo uno puede llegar a eso? No, totalmente, sí. Mira, más adelante hay otra estrategia de packaging sustentable que tal vez pueda ayudar, como que tal vez va por ahí. Ya, perfecto. Súper. Gracias, Michelle. Judith tiene la manita levantada. Sí, ahí está la señora Ana. Ah, me equivoqué de nombre, perdón. Ani y señora Ana y Hola, Gabriela, mira, yo tengo, por ejemplo, este envase. Ya, Este envase yo lo ocupo un poco más pequeño porque yo hago también a veces amigurumis o cosas pequeñas en tejido. perfecto, perfecto. Entonces, pero la tapa, por ejemplo, yo le saco la tapa y yo le pongo de esos papeles que se ponen para las flores, por ejemplo. No, Ya, no recuerdo el nombre del papel, pero es un papel que tengo conocimiento de que es biodegradable. perfecto, Entonces yo le coloco ese papel y así entrego el producto, sin la tapa esta plástica. Por perfecto. otro lado, lo que estoy haciendo ahora es, me compré esta tela TNT que le llaman, Ya, y estoy haciendo bolsitas pequeñas para poder entregar los productos también en estas bolsitas que son reutilizables. exacto. Entonces, todo por el medio, por el medio ambiente, y los productos más grandes los ocupo así en este papel, que es el papel craft del que hablaste tú, que no tiene ninguna otra cosa por dentro, no está forrada, nada, es solamente papel. Perfecto. Entonces, pero así, por ejemplo, acá en Arica sí, se necesita, como decía la amiga anteriormente, se necesita tener un lugar donde comprar este tipo de envases biodegradables o amigables al medio ambiente, porque no los hay, y si hay, son muy pocos los lugares donde tú puedas comprar para empacar tus productos. Entonces, y hay que encargarlos a Santiago, lamentablemente. Claro, claro. No, pero de todas maneras, Ani, excelente el ejemplo, muchas gracias por mostrarlo. Esos son el tipo de iniciativas que uno puede empezar a tomar de a poquito por hacer un cambio más positivo, ¿ya?
dejar de pensar en el plástico al que tan acostumbrados estábamos y ver de qué forma lo presento con más personalidad, ¿cierto? De qué forma yo con mis propias manos puedo fabricar de repente envases que tal vez no van a ser biodegradables, pero sí la persona que lo reciba lo va a poder reutilizar muchas veces. Entonces, todos esos son cambios de chip que nosotros vamos haciendo para implementar mejoras. Y todo eso es muy, muy valioso, ¿ya? Yo sé que, y espero que pronto, hay que levantar esto como una iniciativa, una petición ciudadana, que lleguen más proveedores, que sea más masivo esto de los envases sostenibles a lo largo de todo el país, y bueno, de todo el mundo, pero partiendo por el país, que ojalá todos puedan tener estas alternativas al alcance. Me parece excelente, muy buena intervención, Ani. Miren, en honor al tiempo, voy a seguir pasando los contenidos que quedan. Luego al final nos quedamos conversando más en detalle, ¿les parece? Faltaba aquí este pedacito de la lámina, que como bien lo indica, estas opciones son más sostenibles porque no provienen de derivados del petróleo, ¿ya? Entonces su elaboración y también su eliminación no contribuye a aumentar la emisión de gases de efecto invernadero que son tan malos para el medio ambiente. Y esto los hace súper diferentes del plástico, que en su producción y en su eliminación generan estos gases y, bueno, ya lo había dicho, no se degradan nunca, entonces son una mala cosa. Otra estrategia para crear envases sostenibles es que ustedes puedan proponer un segundo uso, ¿ya? Así como Ani decía que ella está fabricando unas bolsitas pequeñitas para transportar sus productos y que las personas luego las pueden seguir usando, hay 1000 formas en las que ustedes también se pueden hacer cargo de comunicarle a sus clientes qué es lo que pueden hacer una vez que ya dejan de usar el producto y queda solo el envase, ¿ya? Aquí yo pongo un ejemplo muy simpático, es de una tienda, ¿cómo se llama esto? Una tienda de mascotas, ¿cierto? Que venden insumos para mascotas. Esta es una tienda española y el desarrollo de este envase lo trabajó junto a Rajapack, que es una empresa que se dedica a fabricar packaging. Entonces cuando ellos venden, tienen una tienda pero venden mucho por e-commerce. Entonces cuando a la persona le llega la caja de cartón, que ya de por sí es una caja de cartón, ¿cierto? Noble, que en algún momento se va a biodegradar, ellos lo que hacen es poner este aviso que dice no tires esta caja, y una pequeña secuencia que invita al consumidor a transformar esa caja en algo que puedan usar sus mascotas. Entonces de esta forma se extiende la vida útil de la caja de cartón, ¿ya? Y aquí algunos ejemplos de cómo las personas deciden hacer caso de lo que les está diciendo el mismo envase para convertirlo en camitas o en castillos, casas, para que sus mascotas puedan utilizar. Por supuesto, el cartón en algún momento, sobre todo con este uso, ¿cierto? Con el peso de los animalitos, se va a tender a deteriorar y en algún punto va a ser necesario descartarlo, y ahí ya podemos reciclarlo, es perfectamente reciclable, no pasa nada, pero proponer un segundo uso para extender la vida útil de los envases también es muy recomendado, ¿ya? Una tercera estrategia es poder repensar el producto mismo y el envase que lo va a contener. Entonces, hacerse algunas preguntas. Por ejemplo, ¿puedo vender lo mismo pero en otro formato? ¿Estoy eligiendo el material adecuado según los requerimientos y la vida útil que tiene mi producto? ¿Ya? Hay siempre que pensar en poder minimizar el gasto de recursos, las emisiones de dióxido de carbono y también otros procesos productivos que estén asociados a la fabricación de los envases. Entonces, tratar de tomar estas decisiones, volverlo consciente, que no sea solo me conseguí una caja, guardo mi producto en esa caja, sino que darle una vuelta y poder responder estas preguntas también es una forma de garantizar que estemos trabajando con envases más sostenibles. Aquí este referente es muy bonito. Personalmente, o sea, desde el diseño es muy bonito, pero es una genialidad. Considero que está todo muy bien resuelto porque esto se trata de un food truck que vende frijoles que las personas comen. Aquí a lo mejor esto no es tan común, ¿cierto? Aquí sería como
cucurucho de papas fritas o algo así, pero la gracia que tiene es que uno ve este envase que parece ser de cartón, pero en realidad no lo es. Ellos tienen un food truck, la persona va, compra su cartucho de frijoles, al lado del food truck tienen dispuesto un contenedor donde las personas dejan las cáscaras dentro del mismo envase porque tiene un espacio para dejarlas, y luego dejan este envase con residuos en el contenedor, que también tiene un llamado a que la persona lo deje dentro de este pequeño basurero. Y luego, con lo que reciben en el contenedor, ellos hacen todo un proceso productivo para trabajar este, entre comillas, cartón, que no es cartón, sino que el material que ellos usan para sus envases lo fabrican a partir de la misma cáscara del residuo de los frijoles. Ya, entonces ellos aquí se hacen cargo de todo el proceso productivo y luego trabajan esta materia prima, lo vuelven una especie de harina, lo trabajan, ¿cierto? Lo disponen como hojas, lo secan, luego pasa por un proceso donde se le aplica la gráfica con tintas sostenibles, y así tienen un ciclo casi perfecto de economía circular, ¿cierto? Con sus envases. Entonces, esto me recuerda bastante a lo que decía el amigo al principio de trabajar con cáscaras de tomate. Ya, este tipo de soluciones, para llegar a esto solo se necesita un poquito de creatividad y, bueno, prueba y error, ¿cierto? Para que funcione. Pero es un muy bonito ejemplo de cómo ellos pensaron en la forma más óptima de hacer el envase perfecto para su uso, que era vender frijoles en un food truck. Y la cuarta estrategia que yo les voy a dar el día de hoy, que creo que es una muy importante y que muchas veces se da por sentada, es aprovechar el soporte gráfico comunicacional que ofrecen los envases. Un envase es muy raro que tenga solamente una cara visible. Por lo general, un envase va a tener más de una cara visible. Y eso es una gran superficie en la que ustedes pueden comunicar la intención de que ese envase sea más sostenible, que pueden enseñarle al consumidor lo que tiene que hacer después con ese envase, para que no vaya a la basura, que puedan también transmitirle el valor de ustedes como marca, de por qué quieren implementar este tipo de soluciones, por qué les importa tanto, ¿cierto? Entonces, todas estas cosas hay que aprovechar de comunicarlas con diseño en los envases. Es una tremenda oportunidad gráfica que muchas veces se desaprovecha. Y por supuesto que haciéndonos cargo de esto, también le facilitamos el trabajo a nuestros clientes de recibir algo y muchas veces no saben qué hacer. Entonces, si nosotros les decimos, por ejemplo, este envase es compostable, plántalo en tu jardín, en un mes más vas a ver una plantita, perfecto. En el mejor de los casos va a ir, lo va a hacer. Si le decimos este envase lo tienes que reciclar, perfecto, lo recicla. Si le decimos este envase, no sé, nosotros trabajamos con un sistema de recolección, entonces si tú juntas 3 envases te damos un descuento, por ejemplo. Todas esas cosas hay que aprovechar de comunicarlas en el packaging. El caso de esta bolsita, como lo había mencionado antes, esta es una bolsa hecha a partir de almidón de maíz, ¿ya? Y si esta fuese una bolsa solo negra, nosotros de verdad pensaríamos que es plástico, porque he tenido estas bolsas en mis manos y son exactamente iguales a un plástico, son flexibles, uno las puede manipular, ¿cierto? Son impermeables, entonces uno dice esto es plástico, pero aquí aprovechan tanto la parte frontal como trasera de la bolsa para decir, hola, soy una bolsa compostable, o sea, por favor no me botes a la basura. Incluso incluyen una pequeña infografía donde dice entierra la bolsa, riégala y fertiliza, ¿ya? Entonces, este tipo de cosas son súper, súper importantes. Por eso es que no desaprovechen esta tremenda superficie que tienen los envases para comunicar. Ahora pasando al ítem de alianzas para lograr los objetivos. Ya, yo sé lo que me van a decir, puede que varios de estos referentes que les voy a dejar estén en Santiago, pero al menos hay hartas opciones. Hay que empezar a mirar, ¿cierto?, cuáles de estas son las que nos van a permitir lograr de mejor forma nuestros objetivos. Entonces, por un lado, les dejo datos
que si ustedes responden la encuesta de Cercotec, entiendo que después les van a hacer llegar esta presentación, y ahí están vinculados todos los enlaces de las imprentas y de lo que vamos a ver a continuación. Por un lado están las imprentas eco-friendly, ¿ya? O ecoamigables, que son imprentas que por lo general tienen conocimientos de estos sustratos o estas tintas que son menos contaminantes y que ofrecen alternativas para poder aplicar gráficas sobre los envases con este tipo de soluciones que son menos contaminantes. Por otro lado, también aquí hay un listado con enlaces de proveedores de packaging y también de materiales, ya desde proveedores de papel, de cartones, por ejemplo, de Andespack, Ecoseñal, ya. Este repositorio de datos yo lo voy actualizando con cada nueva versión del taller, y aquí apareció hace un mes atrás una chica que comentó sobre este emprendimiento, Ecoseñal. Miren, si no me equivoco, estaba más hacia el sur de Chile, pero es muy bonito porque es un emprendimiento pequeño que trabaja con materiales sustentables y que también te ayuda en el proceso de poder diseñar estos envases, de aplicarles gráfica, también con sustratos más naturales. Entonces, ese tipo de emprendimientos tal vez existen, están un poco escondidos aún, no son tan demandados, pero la invitación es a poder buscarlos, ¿ya? Y aquí también hay varios negocios que trabajan con estas alternativas de bolsas para traslado, que son a partir de almidón de maíz u otros materiales más recomendados, y así una serie de alianzas que podrían ser muy beneficiosas desde el punto de vista sustentable. Y ya pasando al ítem de autoaprendizaje y concientización, pasa en el diseño, bueno, pasa en todo en la vida, pero en el diseño pasa mucho que está constantemente cambiando, constantemente innovando, y en la sustentabilidad ocurre lo mismo. Entonces, les dejo aquí enlaces para que puedan ver algunos actores que considero que son súper relevantes, que están un poco a la vanguardia de lo que está pasando en este tipo de temática, ¿ya? Chile Sin Basura, el Ministerio del Medio Ambiente, también la Agencia de Sustentabilidad, que se creó hace poquito como un departamento dentro del Ministerio de Medio Ambiente exclusivamente dedicado a la sustentabilidad, el Sistema Nacional de Información Ambiental, existe un centro de envases y embalajes en Chile, entonces ellos son los que la llevan en este tipo de cosas. Entonces, estarse informando siempre de lo que está ocurriendo, de lo que ellos comparten, es muy, muy interesante también, para ver hacia dónde se está moviendo el tema de los envases y embalajes. Esto no es que sea publicitado, me pareció igual interesante mencionarlo. Si vienes en Santiago, si alguien tiene la posibilidad de asistir o al menos hacer seguimiento de este tipo de eventos que se están haciendo, es bien interesante también. En este caso se trata de Latin Pack, que es un encuentro de packaging que se hace en Latinoamérica y que este año justamente va a ser en Chile. Yo todavía estoy viendo si tengo la posibilidad de asistir. Espero que sí, porque va a estar muy interesante. Aquí se juntan proveedores, diseñadores, entonces también es muy interesante seguir qué es lo que está pasando con este tipo de iniciativas. Así también, para esta falta un poco más, en septiembre, también es en Santiago, lo sé, pero una feria donde se va a hablar sobre sostenibilidad de papeles y packaging, ¿ya? Entonces también, para que sepan que están existiendo estos espacios, se están abriendo, ¿cierto?, estas iniciativas, y eso es algo muy bueno y muy beneficioso para todos y todas quienes estamos pendientes de lo que ocurre con el packaging y la sustentabilidad. Y les dejo por último una serie de documentales, ¿ya? Ninguno de estos tiene relación directamente con diseñar envases sustentables, pero sí tienen que ver con la problemática de el exceso de plásticos, tienen que ver con el deterioro medioambiental, con la contaminación, y son muy, muy buenos documentales. Por ejemplo, si bien A Plastic Ocean es un documental de Netflix, que si no todos tienen Netflix, por supuesto no lo van a poder ver, yo aquí les dejé un enlace a una versión, digamos, comprimida del documental, que está disponible para que todos puedan verlo en YouTube.
y así cada uno tiene sus enlaces para poder revisarlos. Te abren bastante los ojos, esa es la función que tienen estos documentales, ¿ya? De cómo nosotros también podemos ser actores activos en generar un cambio positivo, beneficioso para el medio ambiente. Y también algunos videos más puntuales, por ejemplo, si alguien quiere profundizar en lo que es la ley REP en Chile, este es un seminario online que se hizo hace un tiempo atrás, donde hablan sobre la ley REP. También les dejo el enlace al canal de YouTube del diseñador Guillermo Dufranc, que se los comenté hace un ratito atrás. Él también siempre está invitando expositores, tiene personas bastante competentes en su canal de YouTube con las cuales discuten sobre estos temas y qué es lo que está pasando desde una mirada del diseño, así que también es muy interesante. Y un video más cortito de la compañía Smurfit Kappa sobre el futuro del packaging y cómo lo perciben ellos. Y por último, una serie de recursos que también espero les puedan ser de utilidad. Por ejemplo, CapePack es un software de paletización que de alguna manera te ayuda a calcular cuántos envases secundarios podrían ir en un pallet, en un envase terciario, y de qué forma se podrían distribuir para optimizar su traslado. También una guía de ecodiseño de envases y embalajes, una calculadora, EcoPackaging Chile. Esto lo encuentro muy simpático, es una calculadora que de verdad te permite calcular el impacto ambiental que va a tener el envase que tú vas a distribuir, ¿ya? Tanto por el tamaño, los materiales que utilices, etc. Así que muy genial. Y si es que no lo conocían de antes, les recomiendo mucho explorar Canva, que es una plataforma de diseño online. En muchos casos yo entiendo que cuando uno tiene un emprendimiento, está partiendo, tal vez no tiene la forma de poder contratar un equipo de diseño que trabaje la parte comunicacional de los envases, etc. Pero con este tipo de herramientas como Canva, que también existen otras, ustedes también pueden aplicar su marca, ¿cierto?, en los envases, aplicar estos llamados de atención que yo les decía sobre qué es lo que pasa luego de que el envase cumple su vida útil, etc. ¿Ya? Entonces, para que puedan familiarizarse con eso también, no le tengan miedo a explorar en diseño y tratar de comunicar lo que les importa comunicar para que sus envases de verdad cumplan su función de ser sostenibles. Entonces ahora, bueno, nos pilló un poquito el tiempo, pero me gustaría cerrar de todas formas el taller con quienes se quedaron hasta el final, quienes todavía están acá, para conversar un poquito sobre qué les pareció, si aprendieron algo nuevo, cómo esperan aplicar lo que vimos el día de hoy en sus propios emprendimientos y proyectos, o cualquier reflexión que quieran hacer. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Yo soy la coordinadora del Centro de Negocio. Bueno, te quiero agradecer la temática que hoy día vimos. Si bien estábamos en otra reunión paralela a esta, tú hablaste de algunos packaging que hoy día son sustentables, que son sumamente interesantes, como tenemos uno de nuestro alumno en práctica que ya pasó y que hoy día es parte del centro como cliente, el Andy, que él está buscando, y ahí me ayuda la Carola con el ISRA, hacer un packaging en base al tomate, que creo que tú también lo comentaste al inicio de la reunión. Así que hoy día hay harta innovación en cuanto al packaging y es importante que sobre todo en esta zona norte, que tenemos hartos productos agrícolas, quizás se puedan reutilizar en este formato que es tan importante, sobre todo por el cambio climático y la contaminación. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, claro. Nunca es tarde para inventar estos nuevos materiales, de verdad es prueba y error y es tener las ganas de hacerlo. Al final es por un bien común también, si uno logra llegar a alguna alternativa que esté al alcance de todos y de ustedes, más encima que están, claro, más alejados para no tener que depender de Santiago, qué mejor que generar materiales o iniciativas de envases que de verdad sean más amigables con la tierra. Sí, al final es eso.
No sé si alguien más quiere comentar algo. Hola, Gabriela, ¿cierto? Sí. Hola, tú hablas con de acá de la parte de Michelle, y es que somos un matrimonio y trabajamos juntos en el tema de las hortalizas de hoja y las lechugas hidropónicas y todo lo que hacemos hidropónico. Perfecto. Mira, de todo lo que hablaste, nosotros nos hemos metido harto en el tema de los envases porque uno de nuestros sellos es justamente el cuidado del medio ambiente. Nosotros partimos con esta producción hidropónica por el tema del agua, la verdad, ya que hoy día, cierto, ya sabemos lo que pasa en el país. Entonces son tecnologías que hoy día permiten reducir el consumo de agua, obtener buenas producciones, se pueden hacer cosas interesantes, pero donde hemos topado harto es justamente en el tema del envase de nuestros productos, porque hoy día el plástico, lamentablemente, es muy usado. La competencia que nosotros vemos a nivel de supermercado, a nivel de almacenes, en algunos casos más pequeños, pero lo que es supermercado en sí, porque ese es como el parámetro que donde la gente puede encontrar más fácilmente en los productos hidropónicos, es plástico. Es plástico, 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 plásticos con diseño, plásticos con colores, diferentes materialidades del plástico también, pero en general es lo que lo lleva, porque, como decías tú en algún momento, el plástico desde que llegó para el tema de lo que son frutas y hortalizas, es fundamental. Parte también de lo que es el desarrollo de la tecnología de atmósfera modificada, atmósfera controlada también. Se ocupan este tipo de productos plásticos, ¿cachai? Porque si no, la atmósfera modificada no cumple el objetivo si es que no es plástico, ¿cachai? Entonces es para nosotros ha sido súper complicado que la gente entienda y que logre manejar los productos más allá del plástico, porque el plástico, la señora de la casa cierra la bolsita, la mete al refrigerador y se olvidó, ¿cachai? Entonces esa costumbre ya está, entonces cambiarla ha sido súper difícil. Entonces lo que comentaba Michelle, uno, no hay disponibilidad inmediata de envase, hay muy poca disponibilidad. Lo que te vende el vendedor no necesariamente lo conoce, sino que lo importó desde China y no sabe ni siquiera cómo está hecho. Entonces topamos mucho con esa desinformación, ¿cachai? Nos ha costado mucho este tema del envase. Y cómo poder llegar a un envase más amigable y que también para nosotros sea súper atractivo de mostrar al cliente, ¿cachai? Porque el papel mantequilla, como decía la Michelle, es blanco y si tú lo pones en una vitrina, tú ves una vitrina llena de sobres blancos, ¿cachai? No se pierden los colores, se pierden las texturas de las cosas que vendemos. Entonces no nos ayuda a eso, ¿cachai? Entonces encontrar un envase que sea propicio para los productos nos ha costado mucho y hoy día no tenemos. Esa es la conclusión que tenemos hoy día, ¿cachai? Sí, no, es una gran problemática en realidad. Entiendo perfectamente este tipo de casos en el que el plástico parece seguir siendo la mejor alternativa, al menos de Sí, momento. y da hasta de repente da lata, ¿sabes por qué? Porque tú ves que la competencia le da el plástico y como que no hay mayor cuidado, ¿cachai? Entonces uno que trata de innovar, trata de emprender con cosas nuevas, cuesta el doble, cuesta el triple que la gente entienda por qué uno lo está haciendo de esa forma, pues, ¿cachai? Y si de pronto nos ponemos en el escenario en el que tal vez ahora no existen alternativas que se puedan de alguna forma, que le hagan la competencia al plástico en el caso de ustedes que lo necesitan, pero si le damos la vuelta pensando que tal vez ustedes puedan generar un incentivo, más allá como de dejarlo tal vez en manos de los consumidores para orientarlos, para que ellos puedan, no sé, que ustedes tal vez puedan reutilizar esos envases plásticos, por ejemplo, dándole algún incentivo a las personas o que puedan de pronto, no sé si ustedes funcionan, por ejemplo, tienen, me imagino, su local físico, pero si tienen también redes sociales, como hacer algún esfuerzo de
de comunicación más allá para que las personas entiendan el motivo de por qué se sigue usando plástico, pero también se sientan comprometidos a contribuir a la solución? Sí, sí, mira, a través de las redes sociales subimos información con respecto al plástico, subimos información con respecto al uso del papel mantequilla, damos las recomendaciones, cómo la gente tiene que mantener los productos. O sea, nos hemos preocupado justamente de esa parte educativa, porque es la única forma de que la gente empiece a entender el uso, ¿cachai? Porque si no, no se van al plástico y es lo más fácil y está todo rodeado de plástico, sí es el gran tema, ¿cachai? Entonces nos ha costado mucho, pero lo estamos haciendo, como dices tú, por un tema de educación. Entonces subirlo en las redes con fotos, con videos, cómo van nuestros productos, y ahí como que han ido enganchando, pero por ejemplo, si quisiéramos llegar, nosotros no tenemos un local físico, nosotros vendemos todo. Nosotros tenemos, nuestro enfoque es más un negocio B2B y tenemos un pequeño porcentaje de entregas a domicilio. Entonces, en el caso del B2B es un poco más fácil porque como ellos compran volumen, la verdad es que les podéis meter el papel fácilmente porque ellos consumen harto. Pero en el caso pero en el caso del domicilio, claro, ahí vamos que la persona quiere ver cómo llega el producto, y en el caso de algunos almacenes también nos han dicho ese comentario: oiga, es que si yo lo pongo en mi vitrina, usted me trae un sobre blanco y la gente no sabe lo que hay adentro, entonces no lo compra, ¿cachai? Netamente por un tema de imagen. Y lo otro que también cambiamos fue el segundo empaque, ya, porque el primero es el que envasa nuestros productos, pero nosotros también hacemos la distribución de nuestros productos, y es acá nosotros ocupamos las cajas plásticas organizadoras de estas que uno compra en el Sodimac, ¿cierto? Perfecto. ¿Por qué? Porque una de las problemáticas que tenían nuestros clientes era que normalmente todos los productos, hortalizas y cosas frescas, se comercializan en cajas plataneras, que son cajas de cartón y que también tienen un cierto grado de encerado, ¿ya? ¿Qué pasaba? Que los clientes se quedaban con las cajas, porque las cajas te las entregaban y el proveedor se va, po, y las cajas le quedan al cliente, po, entonces se llenaban de cajas. Bueno, lo que hicimos fue trabajar con estas cajas organizadoras. Ahora nosotros entregamos los productos directo al cliente, el cliente descarga los productos y nos devuelve la caja plástica con tapa, por lo tanto hacemos una recirculación del segundo empaque. Eso funciona espectacular, les encantó el sistema, súper bien, los educamos, les dijimos, oye, nosotros vamos a trabajar así, y quedaron súper contentos porque les sacamos el cacho, digámoslo así, de las cajas de cartón, porque se acumulaban, ¿cachai? Entonces, por lo menos en el segundo empaque logramos entrar bien, pero el primero, el que envuelve nuestros productos, ahí nos ha costado un poquito encontrar nuevos materiales. Perfecto, mira, en todo caso creo que lo están haciendo súper bien. Creo que van por muy, muy buen camino y los felicito por tener esas ganas de cambiar así y llevarlo a la práctica con tanta convicción. Así que, de verdad, es difícil, sí. Por supuesto, ustedes lo saben mucho mejor que yo, pero como te digo, de pronto seguir por esa línea y no sé si es que existe alguna posibilidad, aquí, no sé, solo una idea, tal vez ustedes para el traslado sí necesitan del plástico, pero tal vez se podría implementar algo similar al momento en que ustedes entreguen los productos, tal vez que no sea, no sé, porque desconozco la conservación, por ejemplo, de las lechugas hidropónicas, etcétera, pero si es que existe alguna posibilidad de que la persona la reciba en este envase y luego la conserve en un frasco de vidrio, por ejemplo, y pueda devolverles inmediatamente a ustedes el plástico, también podría seguir un poco la lógica de lo que están haciendo con el envase secundario, ¿cierto? De traslado, el de las cajas plásticas. Sé que en la logística tal vez puede ser un poco más lento, más trabajoso, pero ese tipo de cosas de pronto también podrían ser alternativas. Y aquí no se trata de eliminemos el packaging y hagámosle la cruz al plástico, sino como tratemos de transformar la forma en que nos relacionamos con eso. Sí, incluso habíamos, no sé si hay tiempo, pero nosotros empezamos a averiguar por las bolsas, las compostables, ¿cierto? Que son de origen de maíz, ya en algunos casos, ¿cierto? Que tú lo comentaste por ahí. Nosotros los buscábamos, las cotizamos. Ahora, los valores entre el plástico tradicional y el compostable, una gran diferencia. Ya ahí tenemos un tema súper importante, el tema costo. Y el otro tema es que la duración de este tipo de plástico
es limitada en el tiempo, en el sentido de que se degradan con mucha mayor rapidez que el plástico tradicional. Entonces, conservar ese tipo de envase para alguien que maneja en algunos casos poco volumen, ¿cachai? Se acumulan y nos pasó, ¿cachai? Con una clienta que compró y quedó acachada con bolsa, y cuando las ibas a sacar para entregar productos se dio cuenta que con el tiempo se empezaron a degradar y se le rompían al momento de sacarla. Entonces el uso de ese tipo de bolsa tiene que ser como súper inmediato, bien rápido, no podí guardarlas un año y esperar que estén bien. No, claro, esas vienen un poco a sustituir como a las bolsas plásticas de un solo uso, que no se van a degradar nunca, estas se degradan demasiado rápido, claro. Demasiado rápido, claro. Entonces uno como proveedor, ¿cierto? Como emprendedor, también se ve la logística de, oye, estas son biodegradables o compostables, oye, se degradan mucho más rápido que las otras. Entonces, claro. Tu circulación de envases tiene que ser más rápida, ¿cierto? Que el plástico tradicional. No, y lo otro que nosotros trabajamos con, por ejemplo, con las lechugas hidropónicas, o las entregamos con raíces. Entonces, muchos de los problemas que tuvimos y le preguntamos a los proveedores era que si soportaban humedad, porque también varios nos dijeron como que soportaban, pero no tanto. Entonces, ¿cuánto tanto? Ahí ya como que uno va evaluándolo también. Sí, correcto, pero de verdad les digo, van por súper buen camino, ¿ya? Así que qué bueno que estén pudiendo hacer esos cambios ya, y es eso, a seguir educando y a seguir buscándole la quinta pata al gato sobre cómo podemos enfrentarnos a envases que sean más sostenibles. Así que súper, súper bien. María tiene la mano levantada hace un ratito. Sí, bueno, agradecerte primero por la charla, muy buena toda la información, y bueno, yo, como dije en un inicio, soy diseñadora y tengo mi agencia, y trabajo la gráfica y el tema de packaging. Tengo unas impresoras pequeñitas todavía, que me gustaría tener una impresora un poco más grande, donde trato de usar papeles más nobles para imprimirle, no sé, por la tarjeta de presentación o los packaging. Ahora estoy ocupando unos papeles reciclables, pero igual aquí en Arica es difícil que llegue material. Bueno, porque una piden que compremos grandes cantidades y otra es el traslado. Recuerdo que hace un tiempo, a principios de año creo que fue, que pedí un catálogo a una empresa de papeles que tenían papeles más nobles, pero el catálogo todavía no me ha llegado. Me dijeron que me iban a llamar para enviarme el catálogo a mi dirección y todo, pero no me llamaron todavía, así que tengo que seguir escribiendo a ver si me mandan el catálogo. Pucha. Sí, problemas logísticos. Igual he tratado de que mis packaging, o los que le diseño y les creo, porque igual les imprimo, que sean, que tengan lo menos plástico posible. Por ejemplo, tengo una clienta donde ella quería una caja con mica encima para que se vieran sus productos, y le estuve dando la vuelta con mi compañero de trabajo, estuvimos dando vuelta cómo hacer para que no tuviese esa mica, y la solución que encontramos fue troquelar la marca en la caja, y como nosotros rediseñamos esa marca, estaba hecha para poder troquelarla, así que perfecto. Cuando le el producto a ella le encantó, o sea, perfecto. Ya se olvidó en todo momento de la mica. Perfecto. Y hacer una consulta. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Porque a mí, bueno, en el área del diseño lo que más me gusta es lo de packaging y la sustentabilidad. ¿Cómo ha sido tu experiencia a ti? Bueno, uno con los clientes y otro con materialidades y cosas así. No sé si tú mandas y tienes una imprenta así top para ti, donde tú tienes la confianza de mandar algo donde ellos van a tener materiales sustentables. Mira, por lo general en realidad no me caso con ninguna. Estoy siempre tratando de buscar y también de darle la oportunidad a distintos proveedores de este tipo de soluciones, porque creo que así también uno les da la chance de hacerse más conocidos y de poder recomendar su trabajo y de crecer. Entonces, de verdad no me caso con ninguna, pero mi experiencia como persona, consumidora, como diseñadora, como todo, siempre tiende a ser bien frustrante, y aquí es donde empatizo harto con ustedes. Sé que cuesta, sé que estar desde este otro lado, donde uno
quiere ver cambios y quiere hacer los cambios y tiene todas las ganas y toda la información y no siempre se puede, sé que puede ser muy frustrante. Pero de verdad, María, que ante eso yo solo trato de compartir este conocimiento, de también participar activamente para que estas cosas sean más demandadas y que existan más posibilidades de poder trabajar con estas alternativas, pero de verdad que respondiendo a tu pregunta, en realidad no tengo un favorito. Siempre me estoy enterando de nuevas imprentas, de nuevos proveedores, y por eso los voy agregando al listado que hago en la presentación de este taller y todo. Ah, sí, gracias. Igual sí, pues, los proveedores y todo fue una información como súper importante, y bueno, a mí igual que yo quería saber más de proveedores. De la lista yo había visto unas cuantas y había pedido catálogo, como te dije, y no habían llegado. Que, igual acá, bueno, sí, en Sodima encontré unos papeles reciclables, o sea, reciclados, ¿ya? Súper. Y justo habían 2 gramajes, unas más delgadas y unas más gruesas, que unas me servían como para hacer presentación y cajas, y la otra como más de flyer y cosas así. O sea, aquí por lo menos están empezando a llegar cosas de a poco. Igual sería genial tener como mejor, o sea, que llegasen muchos más productos, porque, o sea, como te dije, igual me gustaría tener una imprenta, la agencia como junta, y estoy trabajando para eso, y mi base en general es trabajar con los emprendedores, porque yo sé que a ellos son los que más les cuesta. Sí. Una, porque tienen que gastar más dinero en packaging, porque si lo mandan a pedir le piden como cantidades altas, y el transporte igual es caro para ellos. Exacto. Y eso, esta charla estuvo muy buena y me siguió inspirando para hacer más cosas. Qué bueno, María, muchas gracias, mucho éxito, y aquí definitivamente tienes un montón de personas que están ansiosas de que tengas tu imprenta en Arica para ofrecer soluciones de packaging sustentable, así que a seguir nomás por ese camino. Ya, gracias. Gracias a ti. Creo que sí, ya estamos un poquito pasaditos del tiempo. Sí, ya estamos, Gabriela. Oye, agradecerte por tu tiempo. Creo que el tema que hoy día estuvimos como experiencia fue súper importante, súper bueno. Si te das cuenta, nuestros clientes igual ya están trabajando en eso, porque es algo que tratamos nosotros como centro de ir de a poquito inculcando. Pero nada, agradecerte una vez más. En el chat recordar que está la encuesta esa que nombramos al principio para poder nosotros mandar información. Quedo a la espera, ojalá poder volver a trabajar contigo en alguna otra charla, y como te digo, agradecer la asistencia de todos. Nos estamos viendo, ahí está nuestra coordinadora, Poti. Nos vemos y muchas gracias por todo. Gracias a ustedes, encantada de volver a participar con el centro. Muchas gracias. Cuídense. Muchas gracias, Gabriela. Gracias a todos.